todos. Voy a comenzar. Yo soy David, soy digamos, el director técnico del departamento de I+D, donde vamos a mostrar un poco a lo que nos dedicamos. Somos fabricantes de sistemas de fijación diseñadas para erradicar una problemática de ruido, de vibraciones. Pero para ello yo sí quiero argumentar un poquito a lo que se dedica un poco la compañía. Nuestro fin siempre es buscar y desarrollar productos únicos, diferentes, que aporten un I+D tecnológico, no solo en el campo vibromecánico y en la aplicación, digamos, de laboratorio, tanto en rendimiento como en seguridad, sino que también están enfocados realmente a quien lo tiene que montar. O sea, Senor, su filosofía es buscar productos y adaptarlos a quien lo tiene que montar realmente. Para ello, voy a hacer, antes de empezar con la demo, con la presentación PowerPoint, quiero mostrar 2 o 3 productos para que podáis visualizar cara al instalador, ya que estamos en la feria de instaladores de placa de yeso, qué ventajas puede aportar el producto. Luego ya veríamos si se adapta o no a la parte facultativa de diseño de la solución constructiva deseada en función a lo que queramos erradicar. Pero para ello están los laboratorios, en los que van a acreditar o a certificar realmente qué mejoras aporta el elemento elástico. Nosotros partimos de la base de que hay elementos constructivos donde ya hay fabricantes de placa de cartón yeso que a su vez ya han diseñado pues, una tipología de estructura en función a las necesidades en obra. Esto sería, por ejemplo, un perfil para grandes luces del fabricante de Placo, Stillprint 100, donde tiene una ventaja, es que me aporta la posibilidad de distanciar mucho mayor los puntos de fijación y, al mismo tiempo, tiene una dificultad, que no han pensado en la rapidez o quien lo tiene que instalar. Realmente, este tipo de estructura, vamos a pensar que si son cines, estamos trabajando el operario, el instalador, a 10 metros de altura, a 11 metros de altura, donde posiblemente lo más caro no es ni el perfil ni las fijaciones, sino son las plataformas de elevación. El tiempo de alquiler de esas plataformas son posiblemente un elemento a tener en cuenta. Y nosotros lo que pretendemos es a que la mano de obra sea mucho más barata, hacerla mucho más rápida. En la actualidad, para fijar este tipo de perfil, para que os hagáis una idea, serían elementos de fijación que entran en corredera por los extremos del perfil. Pensar que es un perfil que tiene 4 metros de luz o 4,5 metros de luz, donde la aplicación a la fijación es mediante elementos mecánicos, es decir, tengo que atornillar con tornillo roscachapa una vez que ya he posicionado el elemento. Pero claro, tiene para mí una problemática, que este perfil, a modo de primario, siempre debemos hacer coincidir de forma simétrica estas horquillas, ¿vale? Este elemento es el que me va a permitir fijar el perfil secundario, que es donde voy a pinchar la placa. ¿Qué ocurre si por circunstancias este perfil respecto al siguiente no es simétrico? Es decir, se ha desplazado 2 milímetros. Para el operario sería una problemática, que no puedo insertar el perfil secundario. ¿Qué tendríamos que hacer? Repercusión, volver a soltar el elemento de fijación, desplazarlo, corregir, y todo eso conlleva mano de obra. Nosotros, a la hora de diseñar un producto, como le damos, digamos, la fuerza al quien lo tiene que montar, que es el instalador, hemos siempre diseñado elementos que sean mucho más fáciles a la hora de aplicar. Siempre hemos visualizado que una de las herramientas que va de mano del instalador es el nivel láser. Digamos, es un elemento que nos va a agilizar todo el montaje. A modo de ejemplo, nosotros, todos los polímeros o elementos helicoidales de muelle se desarrollan en la parte interior, que es lo que no se ve. A veces los pequeños detalles son los que hacen las grandes obras o las grandes soluciones. Hemos creado una espiral para que cuando yo inserte el producto no se me caiga. Es decir, la gravedad interactúa. Si yo coloco el producto y se me cae por gravedad o se me cae al suelo, pues ya es una pérdida de tiempo. Es más factible que yo pueda desplazarlo a cota nivel, ¿vale? Es decir, me olvido, trabajo con las manos libres y ahora lo que voy a pretender es colocar el láser. Yo con el medidor digo, vea, esta pieza aquí, la siguiente aquí, voy corrigiendo el desnivel, para que veáis un poco la rapidez. A la hora de aplicar el producto, veréis que no hay tornillos. Simplemente esto entraría no en corredera, sino por cualquier posición del perfil. Para el operario, yo giraría la pieza, con 2 dedos tengo el perfil fijado, sin ningún tipo de elemento de fijación. Con la mejora es que yo tengo que adaptar de forma simétrica todas estas uniones. Como ahora ya desplaza en corredera el perfil, yo adapto, posiciono, gripo el perfil secundario, lo gripo y lo adecuo
a que siempre sea coincidente. Una vez que he grapado, a partir de aquí ya es simétrico. Esto se modula cada 50, que sería el P500 o el P600. El fabricante tiene dos tipologías de medida. Es cada 50 la simetría o cada 60. Bueno, pues podéis visualizar que es un producto que lo que agiliza y abarata es la mano de obra. No usamos a 10 metros de altura elementos de fijación, tornillería, se pueden caer, desprender, incomodar un poco el montaje. A modo de ejemplo tendríamos este elemento. Quiero hacer hincapié en otro producto, donde podéis ver un poco la tecnología, o la I+D, que aplicamos. El fabricante, sea Placo, sea Nao, fabricantes de perfilería, cuando me imagino que sus técnicos, sus facultativos, cuando diseñan la geometría del perfil, calculan el espesor de acero para la resistencia mecánica de su función constructiva, lo que no han determinado es que en obra, si por circunstancias la pieza que el operario, el instalador, vosotros, insertáis en su interior, si ha habido un error de cálculo de nivel y tengo que rectificar, el elemento siguiente es que lo debo de sacar, ¿de acuerdo?, de la pieza de su posición. ¿Qué es lo que hace el operario? Realmente suele forzar, digamos, el perfil para sacarlo de la estructura. Si yo hago eso, en cierta manera, estoy debilitando el perfil, ¿de acuerdo? Es decir, el acero galvanizado no es un perfil que tenga memoria. Yo lo abro o lo deformo y se queda deformado. ¿Qué ocurre? Que lo voy a volver a recuperar y lo voy a volver a utilizar. Y siempre trabajo por encima de mi cabeza a la hora de generar la fijación. No veo realmente si me está aportando la seguridad que el fabricante, cuando estaba diseñando el perfil, había pensado que se iba a colocar o se podría volver a retirar y volver a colocar. Para ello nosotros dijimos, bueno, vamos a aportar seguridad. Somos elementos de fijación o fabricantes que fabricamos soportes, que de ahí dependerá la durabilidad de ese elemento constructivo. Pensar que cuando yo coloco un techo, toda su vida se quiere desprender. Es decir, su filosofía es, lo he colocado ahí, pero a ver cómo acabo ahí. ¿De acuerdo? Es un poco la filosofía del elemento, para eso está la gravedad. Bueno, pues os voy a mostrar un producto para que veáis un poco la rapidez o el I+D que aporta Senor. Si el operario que suele llevar un mandil, no sé cómo se llama, una bolsa de trabajo, si yo tengo un producto que tiene una cierta dimensión, pues a lo mejor puedo meter 3 piezas. Si realmente incorporo este producto, a lo mejor puedo meter 20, con lo cual ya tengo que bajar o mover menos y me aporta rapidez. A la hora de nivelar, pues como veréis es igual de rápido. Es decir, esto no se cae, ¿de acuerdo? Lo posiciono a la medida que yo quiera, tiro el láser, digo, esta pieza viene aquí, esta pieza viene ahí, voy nivelando. Pero de forma diáfana, no hay ningún tipo de perfil, elemento que me estorbe, que me golpee en la cabeza como operario. Una vez que ya he nivelado, desplazo la goma, ¿de acuerdo? Es la parte más compleja en la obra, en la instalación. El perfil, en vez de trabajar siempre por debajo, por encima de mi cabeza, que no visualizo, pues a lo mejor es más fácil poder colocar el elemento de fijación en el suelo. Lleva 3 piezas, esto va en corredera, meto 1, 2, 3 en corredera, ¿vale? Llega a donde tengo el soporte y hago esto, plin, 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 he fijado. Pero imaginemos que tengo que corregir el desnivel porque voy viendo, oye, he perdido nivel, hay que retirar. Yo ya no manipulo la perfilería, yo simplemente retiro, yo esto no lo he tocado, no lo he debilitado, corrijo el nivel y vuelvo a colocar. Y además, lo que hemos aportado con mucha facilidad es incorporar un dispositivo de bloqueo, ¿vale? Lo que estoy garantizando es que mecánicamente este perfil, cuando lo someto a una tracción en carga por gravedad, lo que quiere es abrir, ¿vale? Se tiende a abrir o a deformar. Yo aquí lo estoy bloqueando. En cierta manera, mi I+D lo que hace es aumentar la resistencia mecánica de la perfilería. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto. Claro, la pregunta que yo me hago cuando yo veo tipologías de montaje es que hay sistemas constructivos, pues yo digo que cada instalador tiene su librillo, donde hay gente que usa un solo perfil a modo de primario y pincha placa, ¿de acuerdo? Pero hay otras tipologías de montaje de techo que usan un primario y un secundario, ¿vale? La tipología. Claro, a mí me hace gracia cuando muchas veces me preguntan, oye, yo quiero un amortiguador para 100 kilos de carga. Digo, muy bien, pero tendrías que analizar en tu tipología de montaje cuál es el punto débil. O la fijación mecánica que has colocado al hormigón, el aislador al perfil primario, y ojo, nadie tiene en cuenta
la fijación al secundario. Y ahora resulta que nos vamos al fabricante de placa de yeso y nos ofrece una pieza de unión que viene plana, el operero la dobla con la mano, tiene un espesor de acero de 0,8 milímetros, que si haces 2 veces así, que sois instaladores, secas con la parte de la mano, y es la parte de seguridad que es donde yo pincho la placa. Realmente mi sistema constructivo no lo pincho en el primario, yo lo pincho en el secundario. Yo aquí coloco una placa, una lámina, una placa, me vuelvo a separar, meto instalaciones, sistema de ventilación, renovación de aire, contra incendios, puedo colocar hasta un segundo techo decorativo o de terminación, o sea, es un peso que realmente lo he añadido aquí. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado que el mismo aislador, la misma pieza, que la misma carcasa, lleva unos arpones, que el operario lo que hace es, por la parte superior, por presión, encaja. Esto ya no se cae, no se mueve. Pero los arpones lo que me permite es que estos se desplacen en corredera, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo coloque el perfil secundario, ¿vale? En mi solución constructiva, pueda ajustar, si voy perdiendo placa, pueda ajustar, ¿de acuerdo?, para corregir otra vez el centro y la simetría de mi solución. Pero al mismo tiempo le aporto la seguridad mecánica correspondiente, aumentando la durabilidad del acero galvanizado, que es un espesor de 0,56 milímetros, diseñado por el fabricante con el único fin de poder, con el tornillo de placa PM, poder insertar y dejar fijada la placa. Si yo aumento el espesor de acero, sería muy complicado para todos ustedes pinchar la placa de yeso, ¿de acuerdo? Un poco sería el concepto. De esta manera hemos conseguido aumentar esa resistencia mecánica, simplemente con un gesto, con un dedo, que es desplazar el elemento constructivo. Entonces, ahí podéis ver un poco la rapidez del sistema. Pero yo lo que quiero mostrar es que en el mercado, voy a beber un poquito de agua, hay más sistemas o elementos de perfilería. Aquí tendría otro. Es un perfil sierra, dentado, del que me va a permitir una rapidez en su modulación, menos anclajes, pero nadie piensa en la seguridad. A mí me hace gracia cuando siempre me piden, oye, que aguante aquí muchos kilos, ¿de acuerdo? Aquí tiene que aguantar muchos kilos. Pero yo digo, si realmente donde tú pinchas la placa es aquí, ¿y cuántos kilos aguanta esta uña? Esa pregunta yo me la tendría que hacer. Dentro de ello, nosotros desarrollamos sistemas donde voy a hacer el montaje más rápido, ya que es un perfil o una estructura que el fabricante no ha diseñado para que sea ágil. Bueno, pues ya está Senor para fabricar elementos que me permitan esa rapidez. Para ello, a modo de ejemplo, os mostraré otro producto en el que el operario, la filosofía es la misma. Esto no se cae, ¿vale? Lo puedo posicionar al nivel que yo quiera de cota. Tiro el nivel, nivelo, la misma filosofía en todo, poco es el criterio. Bajaríamos y simplemente el operario subiría el perfil, fija y con una pequeña presión, ¡clac!, lo deja enganchado, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que yo aquí he colocado un tornillo de fijación por debajo, o una tuerca y una arandela, y he fijado este perfil aquí, perfecto. ¿Qué pasaría si yo ya he colocado el perfil secundario y por H o por B me pida rectificación, subir 1 centímetro o bajar 1 centímetro el techo? Tendría que desmontar. Si no, ¿cómo accedo yo a la tuerca o al tornillo que yo he usado de fijación? Aquí no. Aquí simplemente el operario haría una pequeña presión hacia arriba, se libera la cazoleta y yo simplemente regulo y modifico aquí. Pero no toco, no deformo la perfilería, ¿de acuerdo? Es un poco la rapidez de ejecución del sistema. Entonces, ¿me va a permitir, compañero, ponerlo? He hecho 2 ensayos para que veáis un poco la seguridad mecánica del sistema. ¿Me pones primero el PL50? Una vez que hemos diseñado o desarrollado, ¿vale? Si quieres, si me permites, mira, haces un poquito de scroll, porque si no va a durar mucho, ¿vale? Me lo pones por aquí más o menos. Bueno, aquí lo que estamos marcando es la carga de trabajo, la deformación. Una vez que llega a 80 kilos la perfilería, aquí lo vemos en el gráfico, como hay una deformación, es porque el perfil, si lo veis aquí, ahí si lo puedes parar,
A lo que me refiero, no se ve, no se visualiza, pero realmente se rompe o se suelta por los perfiles secundarios, ¿de acuerdo? Es decir, por los secundarios. Si os fijáis en la muestra, este perfil, la simetría es cada 10 centímetros. En el ensayo, los perfiles secundarios estaban colocados a 20 centímetros. Eso en la vida real no es así. Nos vamos a 50 o a 60. Pensar que con 100 kilos de carga, el perfil primario se ha arrugado como una hoja de papel, no se ha soltado, con lo cual ahí no me preocupa. Es que aguante 100 kilos aquí, ya lo estaba aguantando. Lo que sí me puede preocupar es que si yo en esta varilla tengo 100 kilos, aquí tengo 50 y aquí tengo 50. Y donde ha roto ha sido en 50 kilos. Se ha soltado el perfil, ¿de acuerdo? Si yo prolongo la distancia, me voy a 500, a lo mejor ya no son 50. A lo mejor con 30 kilos en esta horquilla se me suelta y se cae el techo. El efecto dominó, suelto el anclaje, clac, 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 y se viene abajo. Quiero repetir lo mismo para ver cómo, con un simple gesto, el F530, hemos aumentado la durabilidad del perfil. No hemos cambiado nada. Simplemente hemos cambiado que aquí entra por el interior y se abre y se suelta, y con el dispositivo de bloqueo, a ver qué sucede. Si me abres el otro ensayo, ese. Tengo lo mismo, tengo la fijación aquí, tengo a 20 centímetros los secundarios, con la diferencia que llevan dispositivo de bloqueo, ¿de acuerdo? Si me haces scroll, porque veréis la gráfica que es lineal, ¿vale?, de la deformación, cuando llegamos a los 300 kilos de carga sobre la varilla, veréis que ya no se suelta ni aquí ni aquí, se suelta en el primario. De forma exponencial hemos aumentado la durabilidad del perfil secundario, que es realmente donde yo pincho la placa de yeso. Por eso la seguridad en los techos para mí es fundamental. Si le das scroll más para arriba, pues que supere los 200, Miguel, que llegue más o menos por aquí. Bueno, ahí ya podemos ver que realmente ha devanado lo que es el perfil y ha soltado, ¿vale? Ha habido que someter a esta varilla 300 kilos de carga para que llegue a soltar, pero los secundarios ni se han coscado. O sea, aquí habría en un secundario 150 kilos en cada uno de ellos. En el otro sistema, con 50 kilos, se ha soltado. Entonces, bueno, tener en cuenta muchas veces el tema de la seguridad a la hora de colocar techos, que la perfilería es como es, su geometría es como es, su espesor es como es, pero que hay en el mercado elementos de fijación que me pueden aportar rapidez, seguridad y rendimiento. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto. Me gustaría mostrar el último y ya os hago la presentación del producto. Si ya la puedes poner la presentación. Vale. En acústica, a la hora de aplicar una solución constructiva, tenemos que ver o visualizar qué elementos o qué factores van a intervenir. Yo debo de aportar masa, efectos de coincidencia, rigidez, elasticidad, estanqueidad y distancia. Son los valores, las matemáticas que no mienten, son los que yo debo de aplicar para determinar, ofrecer una barrera frente al ruido. Hoy, por desgracia, el ruido es el presente y el futuro. En la edificación, la verdad que Seno siempre se ha visualizado en fabricar productos para locales de actividad, teatro, cine, auditorios, cafeterías, bar, restaurantes. Y un abanico que estaba un poquito olvidado es la vivienda, es la rehabilitación. Pero claro, para ellos el factor distancia es un hándicap, es una problemática. Si estamos hablando de viviendas en las que yo tengo un espacio de 60 metros cuadrados, habitaciones de 10 metros cuadrados, y resulta que ahora tengo una problemática de ruido, escucho al vecino, el televisor, tiene animales, sobre todo el tema de la ducha, puerta de cochera, ascensores, y hay que poner un remedio o solucionar esa problemática o darle mejor calidad de vida a ese usuario. Es una pena que hoy en día, con lo que cuesta la edificación una vivienda, que nos hipotecamos para toda la vida, sigamos teniendo ese problema. Y realmente no es porque no apliquemos materiales de calidad, sí, pero muchas veces los pequeños detalles son los que nos aportan las grandes soluciones. Quiero mostrar un vídeo en el que, a modo de ejemplo, esto es lo que nos vamos a encontrar a la fecha de hoy. Por favor, ¿le puede dar...? O soy yo, ¿no?, que cambia, ¿no?, este vídeo. Dura un minuto, ¿eh?
Problemas con el ruido en la casa nueva los notamos casi desde la primera noche. Y es que se oía todo. Era desesperante. No poder dormir te afecta mucho. Llegamos a valorar incluso el mudarnos, porque es que no pensábamos que hubiera una solución. Al menos no una sencilla, pero la había. El caso es que nos hablaron de un nuevo sistema que aísla la vivienda sin apenas perder espacio. Y lo instalamos. Y fue como mano de santo, la verdad. Es que era como magia. Todavía recuerdo la primera noche con el aislamiento. Casi no nos lo creíamos. Por fin pudimos descansar. Esto es lo que nos encontramos, por desgracia, que es un poco en lo que nos encontramos el día a día. Para ello, hemos desarrollado productos en lo que, igual de la misma manera, vamos a facilitar la instalación y el montaje. Y si veis este producto, este elemento antivibratorio, que al fin y al cabo un aislador es un separador de masas, yo realmente lo que para, a mí me hace muchas gracias cuando me hacen la pregunta, oye, ¿tu soporte antivibratorio cuántos decibelios para? Digo, ninguno. Mi amortiguador no para decibelios. La unidad del ruido es el decibelio, pero se mide con un equipo que se llama sonometría, es un sonómetro. Esto se hace con acelerometría. Es decir, esto lo que para es aceleración, digamos, velocidad metro segundo. Es una vibración, una energía vibromecánica a través del medio, a través del elemento constructivo. Cada material tiene una aceleración propia y una frecuencia crítica. Yo puedo excitar un material simplemente generando una frecuencia coincidente, entrará en vibración y deja de aislar, ¿de acuerdo? Pero ahora tiene una problemática que es su velocidad. Para que os hagáis una idea, la velocidad del sonido a través del aire viaja a 340 metros segundo. A través, por ejemplo, de la placa de cartón yeso son 900. O sea, casi 3 veces por encima del aire. A través del hormigón, que es muy alto, son 3100. A través del acero galvanizado son 5080. Es decir, si yo soy capaz de perturbarlo, en un segundo recorre 5 kilómetros. Esa energía, esa propagación sobre ese material. Entonces, hoy en día, en la edificación actual, ¿con qué materiales aplicamos? Hormigón, acero, placa de yeso, cerámico. El cerámico son 2400, cómo se propaga esa energía a través de ese material. Realmente, aplicamos materiales en la construcción actual donde la velocidad de propagación es muy alta. Es verdad que podemos ver soluciones donde dice aplico placa, lámina, placa, coloco estructura, pero resulta que luego nos vamos y no mimamos los pequeños detalles, que son las conexiones, las uniones. Y vemos que los fabricantes desarrollan sistemas donde clavo, mecanizo toda la estructura, es muy rápida, pero siempre obviamos que lo que compartimos con la vivienda afectada son el forjado superior, el forjado inferior, muros de fachada, que si yo mecanizo y soy capaz de perturbarlos, esa energía, ¿vale?, está pasando. Para ello hay que desarrollar sistemas elásticos, porque el aislador es fundamental en la ecuación. Y lo voy a demostrar con ensayo real, ¿de acuerdo? Donde tengo una pared, un paramento, veo que el tiempo se me va acabando, un paramento donde lo hemos ejecutado con placa de yeso, con lámina, con placa de yeso, estructura. En la cavidad hemos aplicado un material fonoabsorbente, hemos colocado una junta estanca, pero lo hemos mecanizado, ¿vale? Es decir, hemos obviado uno de los elementos súper importantes en la acústica, que si no hay elasticidad no paramos el ruido, ¿de acuerdo? El ruido aéreo es muy fácil de parar, o es más fácil, pero el vibracional, el que se mueve por las partículas que componen los materiales, ese es el más complejo de parar. Y a ciertas frecuencias, diría casi difícil, no, muy complicado. Por eso hay que evitar el tema de las conexiones. Voy a ir un poquito más rápido, porque si no me va a dar tiempo. Vale. Normalmente, cuando hablamos de un cerramiento en el que yo tengo una problemática de ruido, porque me lo está generando el local adyacente, la vivienda que tengo que subdivide con mi vivienda, ¿qué ocurre? Que muchas veces usamos estructura, un montante de 48, una placa, una lámina, una placa, estamos generando un refuerzo. Hay gente que adhiere un material geotextil al muro de origen, lo combina con una lámina pesada, está muy bien, pero pensar que para erradicar un problema de ruido debo de combinar masa, efectos de coincidencia, rigidez, elasticidad, estanqueidad y distancia. En el momento que yo voy de mi ecuación, voy erradicando
algún paramento de los que necesito para conseguir ese paquete, estoy perdiendo o el aislamiento entra en detrimento. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto. Entonces, claro, muchas veces, cuando tenemos esta problemática, nos ha llegado, oye, que escucho al vecino, le montáis la estructura, la placa, pero mecanizáis, ¿de acuerdo? El sistema constructivo. Hay gente que dice, no, como llega ya una banda de polietileno de celda abierta de 2 milímetros, esa es la banda acústica, y ya estamos aislando. Pero resulta que a través del elemento de fijación estamos creando puentes fónicos, ¿vale? De conexión al muro de origen. Bueno, pues para ello, me lo voy a saltar un poquito, y luego si eso vuelvo un poco para atrás, ¿vale? Donde hablamos de la conexión. Bueno, pues a través de elementos de fijación o elementos elásticos, lo que me va a permitir, en el mercado hay muchos, ¿de acuerdo? Muchos elementos de fijación y diferentes posibilidades. Lo que es verdad que no todos miman la estanqueidad y la elasticidad, que yo debo de combinar en mi ecuación y ahora lo voy a explicar. Aquí tendríamos un sistema estanco donde a través de este burlete, si os fijáis, la placa, como el operario la coloca de forma inclinada, luego la apoya y luego la atornilla, el propio peso de la placa, porque se calcula por metro cuadrado multiplicado por la altura, y es el reparto de carga que voy a tener en su base por cada metro lineal, la placa se clava en el burlete. Entonces, al mismo tiempo me está generando un sellado estanco, el propio peso de la placa y eso me lo está generando. Este tapón acústico lo que hace es dessuavizarme el tornillo de fijación para que restringir nada más que un grado de libertad, que es el vectorial, pero facilito el grado axial de compresión del sistema constructivo, ¿de acuerdo? Que me lo va a dar este PDM. Y la placa, su propio peso, me genera el sellado estanco. Y de esta manera estoy dessuavizando este elemento constructivo respecto al forjado original de inicio. Tenemos otro producto en el que yo estoy colocando el soporte por debajo de la estructura. Pero yo siempre me he hecho una pregunta, siempre me la he hecho. Si el fabricante ha diseñado un perfil y en todos sus manuales dice que el perfil debe estar apoyado en el suelo, ahora llega Senor, otro fabricante, y dice, bueno, yo como quiero vender este producto, lo coloco por debajo de la estructura. Y de cómo se coloca de forma lineal en el recorrido del perfil, veo que el perfil es un perfil de 0,56, no es un perfil estructural, en el que lo que hago yo es debilitarlo. Porque en el momento que yo puntualizo la carga y me separo 80 centímetros, tengo un vuelo de 80 centímetros que el perfil está en el aire. ¿De acuerdo? Es decir, no está mecanizado o apoyado en el suelo. Eso sería un fenómeno. Dos, es que yo al colocar la estructura y pincho la placa, el vector de fuerza lo hago sobre el eje, sobre el montante. ¿De acuerdo? Si ahora no tengo ningún elemento de apoyo, el perfil puede curvar. Y hemos dicho anteriormente, y nadie tiene en cuenta, que en acústica la rigidez es fundamental, porque me puede generar un armónico, entrar en empatía, en resonancia y vibrar. Empezar a vibrar o saltar, como hacen las lavadoras cuando centrifugan y salen botando y se van. Es decir, es la frecuencia. Y eso determina la rigidez. Tú no puedes colocar un elemento acústico sobre una superficie blanda, porque se va a deformar la superficie, me genera un muelle, un resorte, y el propio muelle puede entrar en empatía. ¿De acuerdo? Yo siempre debo de colocar un soporte antivibratorio en la parte más rígida de la solución. Y el perfil no es un perfil estructural. Para ello, os voy a poner, a modo de ejemplo, un vídeo, y es mi producto, no simplemente. ¿Le puedes dar voz? Tenemos el soporte con la ventaja de que permite regular en alturas. Este es un elemento, un accesorio que nos permite nivelar el suelo. Y una lengüeta en donde apoyaríamos la placa. Pero claro, tiene un inconveniente. En el caso de que, como este producto se coloca de forma lineal en el recorrido del canal, ¿qué ocurre? Si podemos enfocar aquí, vemos el soporte antivibratorio, como la placa de yeso ha encajado o ha apoyado en la lengüeta, pero tengo un problema, que entre taco y taco tengo una apertura, ¿de acuerdo? Es decir, yo he dejado una grieta, como un queso gruyère, en todo el recorrido lineal de mi sistema constructivo, de mi tabique. Por eso este producto, en el campo de la acústica, no es el más apropiado, no es el más recomendado, porque tendríamos que sellar con algún producto estanco cada una de las ranuras que nos genera en el recorrido lineal de todo el trasdosado. Con este otro producto, con el TAD 5000, tenemos la ventaja que, como colocamos una banda EPDM en todo el recorrido lineal del tabique, cuando yo coloco la placa, la propia placa con el peso me genera una deformación axial del material polimérico
con lo que me genera un sellado estanco en todo el recorrido lineal del tabique. No tengo ningún tipo de fisura por la que me pueda pasar el aire. Si no pasa el aire, no pasa el ruido. ¿De acuerdo? Como apreciamos en esta maqueta, vemos el canal, vemos el TAP 500, que es el elemento que nos va a permitir fijar mecánicamente y unir al forjado original. A través de este separador, lo que hace es separar o aislar el tornillo de fijación. Y el EPDM lo que hace es que apoya tanto el canal como el número de placas. Esto se calcula multiplicando el metro cuadrado por altura y obtenemos la carga por cada metro lineal en su base. Esto al deformar me genera una separación elástica entre ambos elementos constructivos y al mismo tiempo me sella todo el recorrido de forma estanca. No deja pasar aire, con lo cual estamos consiguiendo un mejor aislamiento. Vale, esta es la parte teórica. Como hemos dicho que lo vamos a demostrar, pues hemos ido a Tecnalia, a Vitoria, un laboratorio acreditado por ENAC, y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo siempre he escuchado, un material me aísla tanto, si coloco esto aíslo tanto, es decir, el aislamiento, digamos, realmente las matemáticas son las que no mienten. Se calcula de forma logarítmica, no es aritmético. Es decir, un material por sí solo puede generar un aislamiento determinado, pero combinado a otro elemento que me aplica un aislamiento, ya la suma no es aritmética, es logarítmica. El único factor que me cambia el proceso matemático es la distancia. Si yo soy capaz de colocar un elemento y me separo un metro entre dos elementos constructivos, si esto me daba un aislamiento de 20 dB y este me daba 20 dB, lo separo un metro y cambia el proceso matemático, ya no es logarítmico, sería aritmético, es sumable. Por eso si os fijáis, en auditorios, teatros, las puertas acústicas, la máxima del mercado pues no se instala en 52 o 55 decibelios. ¿De acuerdo? La máxima que me puede aplicar ese elemento constructivo, ese separador, esa barrera frente al ruido. El problema es que como tengo pasillos de más de un metro, ya la suma matemática cambia el proceso de cálculo, ya sería aritmético. Para ello, aquí hemos querido aplicar todos los materiales, pero obviar uno, la estanqueidad y la elasticidad. ¿Vale? ¿Por qué digo la estanqueidad? Porque si te vas al manual de Placo, o de Pladur, o del fabricante de yeso laminado, te dicen que la placa debe estar levantada del suelo medio centímetro o 1 centímetro. Quiere decir que no me genera el sellado estanco, ¿de acuerdo? Si yo ahora clavo la estructura y la mecanizo, la uno con las partes mecánicas, estoy perdiendo, digamos, elasticidad. Es un poco sería el concepto. Bueno, pues se ha llevado al laboratorio, hemos medido, ¿vale? El concepto, se ha colocado la estructura, se ha mecanizado, se ha colocado la banda, se ha colocado un material de un gran fabricante como es Choba, que es el Chobanapa. Es un material que a mí me encanta, me aporta un buen coeficiente, no suelta partículas, se corta muy bien. La verdad que a mí me encanta ese material. ¿De acuerdo? Donde yo me voy al resultado y no se ve muy bien, pero bueno, aquí en el... ¿No se puede ver mejor eso? Pero bueno, el muro original me estaba aislando, lo que es el muro original serían 47,2 creo que me está dando el muro de origen, y la mejora de aislamiento, no se ven los números, ¿vale? Me aporta 5 decibelios. Yo no sé si de ahí se ve bien o no se ve, ¿no? No se aprecia. Pero vamos, este elemento serían 5 dB, ¿vale? Es la mejora que me ha aportado el proceso, y ahora lo que vamos a colocar es elemento elástico. Vamos a cambiar la junta de polietileno de celda abierta por un EPDM. Vamos a colocar, aportar elasticidad a través del soporte, y lo demás, todo igual. ¿De acuerdo? No se cambia nada. Se desmonta la pared y se vuelve a montar. El muro, como era el mismo, son 47,2, ¿de acuerdo? Pero la mejora que obtenemos de aislamiento serían 12 decibelios. Es decir, sin el elemento elástico estamos en 5, al aportar el elemento elástico y estanqueidad hemos aumentado a 12 decibelios. Eso es un mundo, en el campo de la acústica. O sea, podemos hablar de un muro divisor en el que esté percibiendo el ruido aéreo que me genera el vecino. 5 dB es ínfimo, es poco lo que me va a aportar. Si de 47 paso a 52, posiblemente pensar que la voz humana está en torno a los 80 decibelios, ¿de acuerdo? Lo que me puede generar de ruido, sin llegar a exceder en grito. Ya no hablo pues, de un televisor, de un equipo de música, de un tipo de elemento que me vaya a aportar 85, 86, 90 dB. Es decir, al final es una resta. Si yo coloco un muro divisor que me proporciona una barrera contra el ruido de 52, pues yo sé que a la vivienda está llegando más de 30 dB. Es molesto, ¿vale? Simplemente. Ya puedo percibir digamos, ruido, con el perjuicio de que le hemos montado placa, lámina, placa, materiales absorbentes, hemos hecho a esa persona que salga de la habitación un par de días o 3, obra, coste económico,
terminamos, pintamos y seguimos diciendo, oye, pues sí, he notado una pequeña mejora, pero yo sigo escuchando perfectamente al vecino. ¿De acuerdo? Si veis esta otra alternativa en la que aplicamos y combinamos cada uno de los factores que dice la matemática que debo de aplicar, que son masa, en la que he aplicado la placa de yeso, he aplicado una lámina entre placa y placa. Muchas veces habéis escuchado masa, resorte, masa. Realmente no es así, o sea, la lámina bituminosa no es un resorte, no es un elemento que tenga memoria, que yo lo deforme y vuelva a su posición de origen. Realmente funciona, porque como bien han dicho en otras ponencias, el cálculo de masa y la frecuencia son fundamentales en la acústica. ¿Qué ocurre? Que si tú generas, la frecuencia se calcula por centímetro de espesor de material. Normalmente la placa de cartón yeso, en 15 milímetros, la frecuencia natural está en torno a los 1960 Hz. En cuanto a la placa de 13, por ejemplo, está en 2400. No sé si habéis escuchado alguna vez si una placa de 13 aísla más que una de 15. Por sí sola, ¿eh? No quiero que haya malinterpretación, que no hacer soluciones o paquetes en que combinemos elementos que vayan a hacerla con placa de 13. Porque como hemos dicho, tiene que haber masa, elasticidad, efecto de coincidencia, que es donde interviene la frecuencia crítica. ¿Qué ocurre? Que el oído humano, donde es más sensible, es entre 500 y 2000, ¿de acuerdo? Y por desgracia, todos los equipos de medida se hacen en ese rango audible, porque el crítico, el ser humano, es el que compra, o el que va a un cine, el que va a un teatro, el que va a una discoteca, y lo que busca es calidad audible. Es decir, el ruido puede ser positivo o puede ser negativo. El ruido es ruido. Entonces, a la hora de combinar materiales, es fundamental saber qué espectro de medida puede interactuar con el material que hemos colocado, entrar en vibración y dejar de aislar. Un material que entra en vibración deja de aislar. Entonces, la lámina bituminosa aporta una mejora al sistema constructivo en el tal que yo modifico, se llama impedancia acústica. En Google hoy en día se puede buscar todo, ¿vale? Realmente la palabra científica es impedancia acústica, que modificamos vibración, la forma o la aceleración del componente y su frecuencia, a la cual entraría en vibración, ¿de acuerdo? La mejora que tiene, como he dicho antes, la placa de yeso laminado tiene una aceleración de 900 metros segundo y la membrana o la lámina pesada o digamos, como es una lámina bituminosa, ese material concretamente, esa aceleración es de 40 metros segundos. Es una aceleración muy baja, por debajo del aire. Pero además, en 4 milímetros, como eso se calcula por centímetro de espesor, ese material está en torno a los 65.000 hercios. Pensad que el campo audible va de 20 hercios a 20.000, a 20 kilohercios. El campo de ultrasonidos va de 20.000 a infinito. Y infrasonidos va de 20 a 0, ¿vale? Pero el ser humano solo es audible de 20 a 20.000, ¿vale? Ya no es audible. Y luego ya depende de la edad de cada usuario, vamos perdiendo frecuencia auditiva, ¿de acuerdo? Por eso se dice, o se hace una media, que entre 500 y 2000 es donde el ser humano es mucho más sensible. Vale. Si yo genero una fuente de ruido que yo voy a comprar, el fabricante que genera los equipos audiovisuales, de televisión, todo el mundo está acostumbrado ahora a 2K, 1080 hercios. Es decir, porque el usuario que compra o que busca calidad de ruido es el ser humano. Entonces, si yo genero una frecuencia de 1900 hercios, que es coincidente al espesor de la placa de 15, sin que nadie la perturbe, nadie la golpee, esa placa entra en vibración. Y si entra en vibración, deja de aislar. ¿Qué ocurre? Que al combinarla con otro material, que su respuesta de aceleración, imaginar que, que la onda de ruido va a 340 metros segundo por el aire, incide sobre la placa, parte la refleja y parte absorbe el material y pone en movimiento las partículas que lo componen. Pero pasa de 340 a 900, ¿vale? Esa energía radiada a una velocidad mayor. La parte de la onda que atraviesa el material, de repente se encuentra que pasamos de una autovía a un solo carril y malo. De 900 me quedo en 40. Y además, la frecuencia crítica del material estaría fuera del rango audible. No sé si la energía no la podemos eliminar, pero sí la puedo transformar. ¿De acuerdo? Por eso la combinación de materiales son los que realmente me van a aportar la gran solución acústica. Y una vez que yo he atravesado y he generado un sólido, me generé un plenum, hay un fenómeno que se llama onda de presión y busca el paralelismo. Si os fijáis, la caja de guitarra son 4 paredes que buscan paralelismo. Si os vais a un cine, a un teatro, veréis que no hay paralelismo.
El techo, respecto al suelo, el suelo no es paralelo al techo. Las paredes no son planas, las hacen curvas, ¿de acuerdo? Porque lo que yo quiero es que no haya reflexión. Cuando yo genero un paralelismo, se genera una onda de presión y en función a su longitud de onda, me amplifica. Y luego viene la velocidad, ¿de acuerdo? Pero siempre lo va a hacer con paralelismo. Entonces, cuando nos generamos una cavidad, yo debo de incorporar un material que sea capaz de transformar esa energía por un proceso de fricción, de rozamiento. Pensar que la onda viaja a través del aire a 340 metros segundo, cuando incide con el material, al atravesarlo, como hay velocidad, genera un rozamiento, una fricción y se disipa calor. Por eso, yo nunca he entendido, a la hora de colocar materiales fonoabsorbentes, que sean de mucha densidad, para la acústica. Otra cosa es para la temperatura o para el fuego. Entonces buscaría otro tipo de tipología de material. Pero para la acústica, yo debo de aplicar siempre un material que me aporte coeficiente, que es para lo que yo lo quiero. Entonces muchas veces yo escucho, no, coloco este material porque es masa. ¿Masa qué? ¿2 kilos? 2 kilos es masa por metro cuadrado. Eso es un papel de fumar, eso es ínfimo. Lo que me aporta la masa es la placa de yeso laminado, que tiene una densidad de 800 kilogramos metro cúbico, y una membrana, por ejemplo, de Chova, que son 1650 la densidad. En función de su espesor, tengo un peso, pero la lana no me aporta densidad. Lo que me aporta es coeficiente de absorción. Para ello, a la hora de combinar elementos constructivos, es muy importante saber qué material debo de aplicar, cómo debo de aplicarlo, para obtener el resultado que se desea. Pero pensar que sin elementos antivibratorios no existe la acústica. O sea, elementos de fijación, si yo no separo el elemento, hay transmisión. Y en función a la composición del material, tendré más aceleración y mayor transmisión. Entonces, es un poco lo que tenemos que generar a la hora de hacer o aplicación de soluciones constructivas. ¿De acuerdo? Aquí tengo un dato importante. Cuando hicimos en la Universidad de Barcelona, de La Salle, para mí uno de los físicos más importantes que ha tenido España, que es Higini Arau, que está jubilado, que implantaba el máster de acústica aplicada. Y cuando yo estaba implantando el máster de acústica, pusimos un reto, porque en todos los manuales, yo cuando estaba estudiando física, a la hora de hacer una caja en caja, había que determinar cómo ejecutarla. Entonces, claro, el ruido parece ser que es inteligente, y en la construcción no lo es. O sea, el ruido no puede diferenciar lo que es un suelo. Ah, esto es suelo, me comporto de una manera. Esto es techo, aquí lo hago de otra manera. Y además, como soy listo, como aquí no he colocado nada, aquí no ataco. Solo ataco al techo y a las paredes. ¿De acuerdo? Un poco de pensar que el ruido es unidireccional. O sea, no va a diferenciar el espectro o la barrera que yo voy a colocar. Pensar que cuando hacemos una caja, al fin y al cabo es una barrera, es un refuerzo a muros arquitectónicos de la edificación que son insuficientes, que no me aportan la resistencia al ruido que yo quiero aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso coloco un suplemento. Pero ¿y cómo colocarlo? Es fundamental. Yo siempre me ha hecho gracia que me he encontrado soluciones constructivas donde lo primero que ejecutáis los instaladores, pero quizá sea parte del facultativo, es el suelo. Llegáis a la obra, yo no sé si es por comodidad, no lo sé. Y cuando lo hacéis, decís, joder, voy a aplicar la física. Coloco el hormigón, la masa, coloco una lámina que envuelva ese hormigón, cambio de medio, impedancia, elasticidad, que no haya conexiones con el cerramiento perimetral. A nadie se le ocurre coger el hormigón y clavarlo al muro de origen para que sea mucho más rígido. No, tiene que haber elasticidad. Al techo, oye, hacemos lo mismo. Elementos antivibratorios, un burlete perimetral para que la placa tenga un encuentro y no haya unión mecánica. Perfecto. Llegamos a las paredes, clavamos. Clink, clank, clink, clank, clink, clank, clink, clank, clank. Entonces, yo entiendo que si yo haría una caja y la giro 90 grados, lo que era pared pasa a ser techo, debería funcionar igual que cuando era pared, ¿vale? Porque el ruido hemos dicho que no es listo, ¿vale? Debería funcionar. Y lo que era pared, ahora era suelo, debería funcionar. Otra cosa es que no esté calculado mecánicamente para que yo lo pise, se me rompa el material que yo aplico. Pero la física es física y debería funcionar exactamente igual. Y la pregunta que yo siempre me hago, porque sobre el papel está muy bonito, pero yo voy a la realidad, me voy a meter en el hoyo. Y resulta que yo hago el suelo,
Y me dice, no, 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 lleva amortiguadores, lleva el componente elástico, lleva la fibra, lleva la placa, lleva todo. Digo, muy bien. ¿Es elástico, no? Sí, claro, vale. Si yo lo sobrecargo, se entiende que va a tener una pérdida residual, va a tener una flecha, ¿no? Si yo he montado el tabique sobre el suelo y cede, de forma exagerada, 1 centímetro, el tabique también va 1 centímetro para abajo, ¿no? Digo yo. O los perfiles son telescópicos. ¿Se adaptan a la solución? Yo creo que no. Pero además, hemos dicho que la energía no la podemos eliminar, la tengo que transformar. Si yo golpeo esto, todo lo que está encima se mueve. ¿Vale? Y si yo golpeo esto, esto no se mueve. ¿Vale? A lo mejor lo último que yo debo de ejecutar es el suelo. Primero por 2 motivos. El primero, y para mí el más fundamental, que no soy capaz de cuantificar la carga. Yo en un techo digo, lleva 2 placas, una membrana, sistemas de extracción, de ventilación, techo decorativo, y esto pesa 70 kilos metro cuadrado. Para toda la vida, eso nadie lo toca ya. ¿El suelo? Yo no sé, si me dice, un aforo para 100 personas. Yo tengo un restaurante y 100 personas. Yo no sé si el martes van 100 o van 2. Con lo cual, la carga es variable sobre mi suelo. Pero además, los martes cierro. Y llamo a mi proveedor de Coca-Cola, de cerveza. Y hago un palé de 1,20 por 800, un palé europeo, con 1.200 kilos. Me lo pone en el suelo. Quiere decir, y lo digo por experiencia, que cuando se hacen medidas de apertura de local, de sonometría, y cumple, y tiene su licencia de apertura, al cabo de un año, cambia de propietario el vecino, que es muy pertinente, lo denuncia, viene la unidad móvil, mide, coño, ya no cumple. Le presentan el local. Y dices, pues si yo cumplía, ¿cómo lo cumplo ahora? Pues un fin. Es decir, los materiales que yo he diseñado, que estaban nuevos, con el uso, han perdido propiedades, han ido perdiendo elasticidad, se han ido comprimiendo. El techo que tenía elasticidad, resulta que al yo colocar y unir mecánicamente la tabiquería perimetral a mi techo, al ceder el suelo, lo que he hecho es forzar y estirar, ¿vale? Hago una rigidez sobre el elemento constructivo, donde algo que tenía que estar flotado, resulta que lo dejo tieso, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un local de actividad, lo primero que me preguntaría es, ¿dónde tendría más una inquietud? ¿En el centro de mi local o en el muro perimetral de fachada o de que subdivide con el local adyacente que yo quiero proteger? ¿Vale? A modo de ejemplo, en una imagen es mucho más gráfico. Si yo coloco aquí el tabique y lo atornillo a este elemento constructivo, y este es el muro que subdivide con la vivienda adyacente, resulta que este amortiguador aquí ya no comprime más, porque yo he colocado un puntal, ¿vale? Lo que haya flectado. Pero resulta que yo en mi ecuación he dicho, va a llevar una placa, una lámina, una placa, un techo decorativo, instalaciones, lo que fuere, 60 kilos. Pero yo voy a la obra y resulta que solo he colocado el techo acústico, me falta por colocar el techo de terminación y las instalaciones. Y le coloco ya el tabique. Y no hay que colocar el tabique, le coloco el techo de terminación, instalaciones. Este amortiguador ya no se comprime, aunque yo lo había pensado para 50 kilos. Se ha quedado con los 20 kilos que tenía de inicio. Los otros 30 que le faltaban no se comprime. Se podrá comprimir cuando me separe por pandeo. Ahí entrará a la compresión axial del soporte antivibratorio. Pero en el punto que yo quisiera que tendría mayor elasticidad, resulta que no, que lo he restringido. Pero además, al unirlo con el suelo, resulta que yo le he generado un impacto, ¿vale? Y ese impacto ahora lo he comunicado con el techo. Y yo no quería comunicar ese impacto al techo, solamente quería comunicar el impacto al suelo. ¿De acuerdo? He comunicado el impacto a las paredes y al techo. Es un poco la filosofía. Bueno, pues en el máster de acústica hicimos una demostración. Bueno, vamos a generar un suelo, vamos a montar un tabique encima de ese suelo, le metemos la máquina de impacto y a ver qué pasa. Montamos el tabique encima del suelo, ¿vale? El suelo empieza a vibrar. A modo de ejemplo, a mí a veces la física es sentido común. Si yo que peso 82 kilos, bueno, venga, sí, 82.
yo tendría un péndulo y que pesaría 5 toneladas, yo, como no hay rozamiento, lo voy a poner en movimiento. Ahora, para pararlo, yo no sé dónde acabo. Lo voy a poner en movimiento, pero yo no lo paro. Entonces, pensar que si la densidad del yeso laminado es 800 kilogramos del metro cúbico, en un espesor de 15 milímetros, el peso por metro cuadrado, las matemáticas me dicen que son 12 kilos. ¿Vale? Si yo pongo una losa de hormigón de 8 centímetros y la densidad del hormigón es 2500, quiere decir que yo estoy colocando 100 y pico kilos para hacer la multiplicación. ¿Vale? Si esto entra en vibración, esto me lo arrastra. ¿Vale? Si no es capaz de pararlo, porque la masa que yo tengo encima es inferior, de acuerdo, a la del suplemento. Si yo lo altero, se pone en movimiento. Bueno, pues lo que hicimos fue colocar un tabique que tiene una longitud de 2,6 metros sobre el suelo. Se metió la máquina de impacto y vimos como el aislamiento a ruido de impacto era malo. ¿Vale? Habíamos colocado placa, estructura, perfilería, pero sobre el elemento motriz que me genera la perturbación. Bueno, venga, vamos a cortarlo. En vez de 2,6 metros, lo vamos a hacer de 0,5 metros, más pequeñito. Aumentaba el aislamiento. ¿Vale? A ruido de impacto. La transmisión. En vez de 0,5, 10 centímetros. Mejoraba. Y en vez de colocarlo sobre el suelo, lo pusimos al lado del suelo. Independientemente del suelo. Era una hipotenusa, un aislamiento perfecto. ¿Por qué? Porque si esto se mueve, eso no se mueve. Ahí no llega energía. ¿De acuerdo? Decís un poco el concepto de la solución constructiva. Entonces, lo ideal, a la hora de aplicar un suelo técnico, una caja en caja, es, si yo tengo el suelo, el soporte antivibratorio o mi composición que ha determinado el facultativo, lo ha diseñado para erradicar una transmisión a impacto sobre el suelo. Se moverá el suelo. Si está mal diseñado el suelo, será corregirlo o modificarlo, pero no arrastra ni al tradosado ni al techo porque no lo he comunicado. Es decir, no están unidos, están independientes. Imaginaros que esto que es suelo, yo lo giro 90 grados. Esto pasaría a ser techo. No hay ninguna unión mecánica. Sigue habiendo elementos elásticos en el perímetro. Y aquí, igual. ¿Vale? Un poco es el concepto. ¿Vale? No sé, yo creo que me he pasado de tiempo, de minutos. Pero bueno, sería un poco el concepto. Bueno, pues en el ensayo en Tecnalia, lo que hicimos fue cambiar dos espectros de medida de densidad de fibra. En uno se colocó una densidad de 90 kilos y en este otro un material que se llama Chobanapa, que tiene una densidad de 25 kilogramos aproximadamente. No sé si me corriges, 25, lo de Choba, aproximadamente. ¿Vale? Es decir, bueno, pues la mejora de aislamiento fue 7 decibelios respecto al de 90 kilogramos de densidad. Colocando lo mismo, la misma capa de hormigón, el mismo amortiguador, solamente se cambió el material, digamos, poroso o el fonoabsorbente dentro del elemento constructivo. Entonces, yo no creo que a nadie se le ocurra colocar una fibra de 120 kilos de densidad en un techo, en las paredes. Pero llegamos al suelo y sí. Nunca lo he entendido. ¿Por qué? ¿Dónde el ruido ha dicho, coño, aquí sí, aquí son 120? No lo entiendo. Otra cosa es que mecánicamente se coloque para darle rigidez al hormigón. Eso es otra cosa. O elemento mecánico, vale, lo compro. Pero como un elemento frente al ruido, no, es que a veces que hay materiales que son milagrosos. Son masa, elasticidad, estanquidad, rigidez, son una maravilla. Y yo creo que no. Yo soy partidario de que lo que realmente hace una gran solución acústica es la combinación de materiales. Cada fabricante aporta un granito de arena a cada uno de los valores que hemos dicho que tiene que haber masa, tiene que haber efecto de coincidencia, tiene que haber rigidez, tiene que haber elasticidad, tiene que haber estanquidad y distancia. ¿Vale? Si yo combino todo eso, tendremos un buen aislamiento. Si quito elementos, tendré menos aislamiento. ¿Vale? Sería un poco el concepto. Llegué cuando explicabas que el tabique es mejor ponerlo antes que el suelo. Sí, mira, aquí lo tengo yo, aquí lo tengo yo. Entonces, ¿al techo también? No, mira, te explico. Es que
a la hora de hacer una caja en caja, siempre hay que visualizar cuál es mi problemática. Imaginemos una escuela de música o un cine, para que todo el mundo tenga más claro que va a los cines. Si yo tengo que hacer una caja dentro de ese cine, que es un multicine, donde en una de las salas, las 6, voy a meter una película violenta de ruido, y en la sala 5, contigua, voy a meter una romántica, ¿vale? Si yo hago primero el techo, por ahí tendría una transmisión a las salas, ¿vale? Entonces yo lo que hago primero es el muro perimetral que subdivide el elemento de corte, porque lo que voy a hacer es suelos y techos independientes. El tabique, en vez de usar una estructura, voy a usar dos, ¿vale? Una para este elemento y otra para este otro. Lo ideal, y no lo encuentro, cuando hacemos... Mira, de hecho ahora, os anuncio, ahora en noviembre con Placo vamos a hacer un ensayo en Tecnalia, en Vitoria y en Azpeitia, un tabique para cines que cumpla acústica y que esté acreditado al fuego. También somos el único fabricante, acompañado con Choba, que hemos hecho ensayo de techo a ruido aéreo y al fuego. Estamos acreditados EGON, clasificado al fuego E120 minutos. No hay ningún fabricante en el mundo que tenga la acreditación que tenemos Senor y Choba. Los fabricantes de placa dicen, no, esto cumple 120 minutos. ¿Cómo está el ensayo? Estructura y placa. No, yo voy a una sala de máquinas y tengo amortiguadores, estructura, fibra, placas, lámina, tengo un montón de cosas, no solo tengo la placa y eso. Bueno, pues nosotros hemos sido valientes, hemos dicho, no, oye, ¿por qué no vamos? A ver si cumple. Acústica, lo teníamos claro, bien diseñado, dos grandes fabricantes, buenos técnicos, sabíamos que íbamos a conseguir la acústica que nos habíamos exigido. Nos sabíamos el fuego. La mayoría de los fabricantes eran muy reacios, sobre todo los de la placa de yeso. Oye, si le metes una lámina bituminosa en medio, eso no va a cumplir, te vas a quedar en 60 minutos. Digo, bueno, hay que ser valiente. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Lo has ensayado alguna vez? No. Pues que sabes que no va a cumplir. Bueno, pues fuimos valientes. Fuimos a Azpeitia, lo ensayamos al fuego y pararon el ensayo a 178 minutos. Ya lo pararon porque como sigamos aquí, esto no arde. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, y tenemos clasificación a 30, 60, 90 y 120. Dijimos, oiga, no, aquí no nos podemos parar. Vamos a hacerlo también en paredes verticales. También estamos acreditados. Tenemos el ensayo a ruido aéreo y al fuego. Pero nos quedaban los tabiques. Tenemos techo y tenemos paredes, pero ahora queremos tabique también, para cines. Porque todo el mundo me dice, oye, quiero hacer un cine con clasificación al fuego. Digo, ¿dónde está el ensayo? Porque tú le estás metiendo burlete acústicos, fibras, elementos de fijación, ¿dónde está el ensayo? Bueno, pues ahora en noviembre vamos a hacer el ensayo. Vale, ese aspecto de rendimiento. Entonces, es fundamental conocer cada uno de los elementos constructivos. Y sobre todo, lo que no te vas a encontrar, que yo nunca me lo encuentro, no sé por qué se colocan dos hojas de las mismas propiedades físicas. Dos hojas iguales. Si nos vamos a las ventanas, veréis que nadie coloca dos cristales 6, 6, 6, 6, 6, no. 8 más 6, 8 más 4, 12 más 6, 12 más 8. La densidad del vidrio es 2500. Me da igual el espesor. ¿Pero por qué modifican el espesor? Porque hemos dicho que el espesor determina la forma de vibrar, la frecuencia crítica del material. Entonces, si yo combino espesores o combino materiales, lo que voy a conseguir es que si esta hoja vibra, porque estoy metiendo la película de Avatar, la última, ¿vale? Están ahí pegando tiros, pim, pam, pam, está vibrando, y aquí una romántica, si yo coloco dos elementos constructivos exactamente iguales, no quiere decir que no está aislando, que ya hay ensayos. Si coloco tal y lo coloco igual, aíslo, mejoro en X. Sí, pero todo en la vida es mejorable. Todo en la vida es mejorable. Entonces, si en vez de hacer dos placas por aquí, o tres placas por aquí, tres placas por aquí, aquí una membrana y aquí otra membrana, oye, ¿por qué no cambiamos que aquí haya tres placas y aquí a lo mejor haya dos membranas? O una membrana y aquí no haya ninguna. O que la placa, una sea de 18, dos de 15, o una de 15 y dos... Es decir, cambiar el espesor. Eso va a hacer que aumentemos el aislamiento. Porque el aislamiento depende de la masa, como bien han dicho. Pero mira, yo voy a poner ejemplo porque siempre lo pongo. Como la distancia es fundamental, hoy en día la placa de yeso, si hablamos respecto al hormigón, es una masa ínfima, ¿no?
12 kilos a 200, yo diría que es ínfimo. ¿Por qué funciona? Porque lo separo. Mira, si yo voy al laboratorio y yo pondría un hormigón que pesa 354 kilogramos el metro cuadrado y me voy al laboratorio y lo ensayo y me dice, este forjado me da un aislamiento de 56 decibelios. Y digo, bueno, voy a hacer la simetría, voy a pegar otro forjado igual, lo pego. Vuelvo a medir y la mejora que voy a obtener son 3 decibelios. Duplicar la masa son 3. Duplicar la frecuencia 6. Por eso, cuando antes Chova ha mostrado que un ensayo que mejoraba por las fibras el 6 dB, es porque modificaba la frecuencia. Sí, pero yo sigo preguntando. Hago la caja y hago primero el trasdosado primero por ejemplo, del techo. Si fuese un cine, yo haría primero el tabique. Un cine no, un pub. Un local, aquí tengo una vivienda, yo haría primero el techo. Ah, y entonces el tabique lo cojo el techo. Claro, no, tocaría el techo. Entonces me queda... Pero no lo clavaría. Yo no lo clavaría. Yo también me he hecho muchas veces la pregunta de por qué el aislador de pared se coloca, yo voy a las obras, cuando las veo, aquí. No sé si es porque es más cómodo, a la altura de la mano del operario. No, se coloca aquí, a esta altura, bueno, es donde la gente dice, ¿esto qué es, Padul? Vale, pero si yo voy a clavar el canal, no es mejor, digo yo, si yo coloco una banda. ¿Veis esta banda que tiene 1 centímetro de espesor, ¿vale? Vale. Vale. Yo coloco el canal, porque es autoadhesivo, ¿vale? Cuando tú colocas el montante, lo colocas de forma oblicua. Sí. Y luego lo pones en vertical. Sí. Vale. Si yo genero una longitud de un par de milímetros mayor a la cota, a la sección de mi techo, como es elástico, lo que voy a hacer lo voy a empujar, ¿vale? Es decir, yo no lo estoy uniendo, no estoy generando una conexión, simplemente lo estoy generando una tensión, sí. ¿Vale? El montante se queda vertical, ¿vale? No se cae. Está suelto, pero no se cae, ¿de acuerdo? Si yo en vez de amarrar aquí, que yo esto quiero que esté independiente, claro. ¿Por qué lo amarro aquí? Porque no coloco un aislador lateral a unos 20 centímetros de terminación del suelo. Quiere decir que si yo aquí golpeo la energía, aquí no puedo golpear, pero mira, ¿veis lo que hace el amortiguador? Sí. Se comprime. Pero la energía hace, como aquí no lo he comunicado porque no hay ningún tornillo, ¿vale? No puede pasar. No, y vuelve otra vez para acá, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y en su recorrido la voy transformando. La disipo energía calorífica, por calor. Porque para eso he colocado materiales que me van a ayudar. Para eso he colocado un material fonoabsorbente, este material, sí, que me la va a transformar. Pero yo no he unido nada. Yo no he comunicado con un tornillo metálico cada 20 centímetros o 30 centímetros en todo su recorrido lineal. Tengo un tabique de 40 metros de largo. ¿Cuántos tornillos metemos? Pero escúchame, en mi stand que está ahí, yo sigo con la explicación, ¿eh? Gracias.